Queridos amigos del podcast Doctor Cáceres, entramos al episodio número 23, un episodio emocionante, un episodio intrigante, y estoy aquí en la compañía de mi gran amigo Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, bienvenido al 23 episodio de nuestro podcast. Así es, Augusto, un gusto estar con todos ustedes y especialmente, bueno, pasando este julio de fiestas patrias. Ya se nota en las calles el colorido. Ya se siente. Ya se siente. Me imagino cómo habrá sido en 1930, de haber sido yo creo que se sentía más, ¿no? El sentido festivo, ¿no? Porque claro, en general todo el mundo está atento a que está en la calle rojiblanco, se pone la gente sus adornos, su escarapela. Yo creo que antes eran, no sé, o tú te acuerdas cuando eras niño, ¿era más jolgorio o al contrario? No sé. No vayamos al 30, porque el 30 no fue un buen año, fue el año que cayó Leguía, lo metieron al panóptico, o sea, no fue un año que no creo que la celebración haya sido tan espectacular como el 29, por ejemplo, porque con Leguía había mucha fastuosidad de las fiestas. Claro. Yo creo que depende un poco de los gobernantes, ¿no? Del espíritu de los gobernantes, que tal sentimiento patriótico, qué tanto fervor guardan o qué tanto para ellos es importante el proceso de la independencia del Perú. No todos lo han sentido importante. Cada presidente que entra se siente un San Martín, se siente un Bolívar, todos se creen que son los que inician la república, son los... O sea, ese es el problema que tenemos nosotros, el complejo de Adán que tienen todos nuestros políticos. Entonces, hoy en día no veo yo ningún fervor. La señora presidenta, creo que la he visto con una escarapela, pero tiene el problema del reinfo, está luchando contra el tema de los informales, pero no la veo yo a ella, no la veo una patriota. El presidente pasado, el presidente Castillo, más era antipatriota que otra cosa, ¿no? O sea, sí. No se veía nada, y te confieso que del presidente Juancho, perdón, el presidente Vizcarra, Juancho, ¿no? Había un lagarto, Juancho. Exactamente, el famoso lagarto Juancho. Ella quería hacer una pequeña analogía. Pero bueno, el tema, ese tampoco, yo no lo vi nunca. Sagasti, menos creo que el señor no se siente... El que tiene una composición patriótica tergiversada, ideológica, pero finalmente era humana, ¿no? Haber sido militar. Pero también tenía una composición ideológica un poco extraña, ¿no? Tenía una lectura del país totalmente tergiversada. Sí, pero yo creo que, a ver, con permiso de mis amigos los militares, ¿no? El señor ha sido militar también. Para ellos es más una ceremonia castrense, es decir, un acto donde el Perú se libera, ¿no? Las fuerzas luchan contra el enemigo, se vence, pero el sentimiento del Perú en 1821 con relación a la independencia era totalmente distinto, es decir, se pasaba de una era a otra, era una incertidumbre total. En 1821, por estas fechas, el Perú estaba en una efervescencia, llegaba por primera vez alguien, un nuevo personaje que era don José San Martín a Lima, ¿no? Entra en la noche del 12 de julio a Lima, es recibido se pasa todo el mundo la voz, llegó el Libertador, ¿no? O sea, 1821 fue un momento de gran euforia y efervescencia. Los días más tarde, los notables de Lima, guiados por el conde de San Isidro, firman el acta de la independencia en lo que era la sede del municipio en esa época, era del consejo el local en Plaza San Martín. Entonces hay todo un cambio, era un pase de una era a otra, porque se empezaba una epopeya distinta a la del virreinato. El virreinato se había agotado, las pilas del virreinato se habían agotado, y en Lima se vivían otros aires. Claro, después hubieron frustraciones y un montón de cosas, pero era otro aire. Ese aire, los tiempos han visto, por ejemplo, con Castilla hubo mucha efervescencia del tema patriótico, con Augusto B. Leguía hubo mucha efervescencia del tema patriótico, y después yo te puedo decir que Belaúnde también, ¿no? Una persona
pues que celebraba con énfasis la fecha. Yo recuerdo a Alan García subido en un tanque con un uniforme militar en la primera. Eso es lo ¿Alguna vez he visto? eso lo recuerdo con una boina y era para un desfile militar, porque él se sentía también, él se sentía Simón Bolívar, ¿no? Sin ninguna cosa peyorativa, pero eso era lo que él sentía a sus 35 años siendo presidente de la República. Entonces había una algarabía de los apristas, pero todos los demás estábamos recontra preocupados porque la hiperinflación nos estaba comiendo, ¿no? Y creo que con Fujimori tampoco no hubo tanta efervescencia patriótica, te confieso, no sentí que los 28 de julio eran una fiesta así que había que celebrar, que sacar los tamales, las humitas, que recordar nuestros temas pues que generaron de nuestros tiempos antiguos, esos, por ejemplo, el que vendía la Revolución Caliente, ¿no? Había un señor que era el Sereno, precisamente, que con su lamparín pasaba a las 12 de la noche, iba cantando que decía Revolución Caliente para rechinar los dientes, y ese era un tema, y la Revolución Caliente son unas tostaditas redondas, chiquitas, ¿no? Entonces, no hay nada de una retrotraernos a el sentimiento que hubo en 1821. Mira, infortunadamente la pandemia nos agarró en una circunstancia difícil, recién el bicentenario, en una circunstancia difícil. Yo recuerdo que sí lo celebramos muy bien en San Isidro. Hicimos una serie de conciertos, todos relacionados no solamente con la patria, sino con nuestra cultura. Bueno, que yo recuerde, en San Isidro tú llevaste el signo que habían, era un logo, claro, que era del Bicentenario. Exactamente. E incluso te felicitaron por ser la primera institución pública en utilizarlo en toda su comunicación hacia afuera, ¿no? Desde los preparativos, porque el Bicentenario... Nosotros entramos el 19 y pusimos nuestro lema era San Isidro, camino al Bicentenario, ¿no? Correcto. O sea, hicimos todo y tratamos, claro, la pandemia nos frustró un poco en los preámbulos en el año 20, pero el año 21 retomamos e hicimos una serie de fiestas y reuniones, no patrióticas, no cívico-patrióticas solamente, sino de fiesta. Trajimos a unos grupos de danzarines, me acuerdo que habían unos niños que zapateaban muy lindo, de un grupo pues que nos representaban canciones de la costa, de la sierra, de la selva, y cantábamos todos, ¿no? Y lo disfrutamos mucho. Lo disfrutamos mucho. Sí, hiciste un gran concierto ahí en la costa, ¿no? Hice un gran concierto ahí en lo que es el malecón. El malecón de San Isidro, ¿no? Y hicimos con luces, ¿cómo se llama? Fuegos artificiales a las 12 de la noche de 1800, perdón, del 2021, en lo que era, Entonces, yo creo que yo te voy a comentar, y esto sin ánimo de ser, pues, no, egoísta. Yo la fiesta del centenario de la fiesta patria que más he celebrado y le he sentido más íntima conmigo han sido las del bicentenario, que organizamos con mucho cariño a los vecinos, les encantó. Ha sido un frío espectacular en la noche del 28 de julio, pero todos estábamos bailando porque hicimos que bailar pues marinera, bailar festejo, valses, la pasamos lindo, y eso debe de ser. El 28 de julio debe ser una fiesta del cambio. O sea, celebrar que el Perú hizo su proyecto nacional más importante, que todavía lo seguimos viviendo. Claro, es como la Navidad, ¿no? Todos los años uno renueva. Bueno, los 28 de julio deberíamos renovarnos como personas también y hacer un juramento a la patria nuevo de ser un mejor profesional, de ser un mejor ciudadano. Exacto. Eso, ¿no? Renovar tus votos por el Perú. Claro. Como hacíamos también, y sin ánimo de ser yoísta, cuando hacíamos también en diciembre nos desvivíamos para que todo el mes de diciembre sea un mes de amor entre nosotros, ¿no es cierto? Dios nació para traernos a nosotros, para repartir amor, y entonces el tema era, en diciembre, ojalá que todos los días, nuestro lema era, ojalá que todos los meses sean como diciembre, para podernos juntar en cariño, en familia, traer y trabajar muy duro para la unión familiar. Creo yo que hay meses emblemáticos y fechas emblemáticas
que deberían de ser. Y esta fiesta no pasa nada. Este julio no pasa nada. Sí. Como si no hubiera. Ahora, pero yo he visto muchos distritos que han hecho sus celebraciones, estas fin de semana pasado, el siguiente fin de semana, pero los medios de comunicación no es una noticia, las noticias buenas no se cuentan, pues, ¿no? Infortunadamente, lo que prima es el desánimo nacional. Claro. Lo que prima es, dime lo que piensas para oponerme. Dime qué vas a hacer para criticarte. ¿No? Entonces, las redes han sido inundadas de mediocres y envidiosos. O sea, todo aquel que comenta, despotrica, de cualquier idea positiva que se dé, o cualquier cosa, algo positiva que se dé en el Perú, las redes salen para decir que no sirve, que es una porquería, que ellos lo harían mejor, que qué van a sacar, que son así, que son así. O sea, una serie de gente resentida, mediocre, son las que han inundado las redes. Entonces, tú te metes a las redes y dices, oye, pero no seas así, y te caen encima otros resentidos más. Y ese es un tema. Las redes han envilecido la alegría nacional. De verdad que es duro, es triste, pero es así. Y a eso nos atenemos en lo que hay. Así que, pero desde aquí, ojalá que usted, querido amigo o amigos en general, retomen ese fervor patriótico que significa lo que tú dices, un nuevo voto, una renovación de un voto para hacer de este Perú un mejor Perú. Por supuesto que sí. Desde el sitio que nos toca. Y nosotros ser mejores personas, mejores ciudadanos, ¿no? Más empáticos con los demás, más solidarios, más preocupados por el devenir de lo que sucede en nuestra nación. Y eso de ahí tiene que vencer el desánimo, ¿no? O sea, sí, claro. El ánimo tiene que vencer al desánimo. Un gran ánimo nacional de salir adelante, ¿no? Por supuesto. Ese es, creo yo, un mensaje. Y justamente hablando de ese desánimo y esa destrucción masiva, casi anónima, ¿no? En las redes, le ha pasado al tren. Al tren de López Aliaga. El tren deportivo. Que ayer lo ha presentado con muchísima gente que llegó a verlo, con mucha expectativa. Es cierto que todavía, creo que para operar, creo que todavía van a pasar algunas semanas o no sé si meses. Él está empeñado, como es su función, en hacerlo funcionar lo antes posible, pero ya todo el mundo le quiere bajar la llanta al tren. La verdad, felizmente que las llantas son de acero, no le van a poder bajar nada. Mira, yo le escuchaba a López Aliaga una frase que dijo, creo que ayer o anteayer, cuando fue la ceremonia de la llegada de dijo, los expedientes técnicos me tienen, no sé si dijo la palabra podrido, pero me tienen podrido los expedientes técnicos. Y yo te voy a decir que ese era el sentimiento que tenía yo cuando llegué a la municipalidad. Yo me senté en el sillón municipal y dije, uy, caramba, hay tantas cosas que hacer. Un momentito, alcalde, hay que hacer el expediente técnico. ¿Qué? ¿Qué es eso? En la actividad privada no existe el expediente técnico. En la actividad privada lo que hay es ejecución. O sea, a ti te ponen de gerente en la actividad privada porque eres capaz y eres gestor, ¿no es cierto? Entonces, respondes un plan institucional. Exactamente. Entonces, tú haces y dices, muy bien, de acuerdo, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una nueva sede institucional. ¿No es cierto? Dices, hay que hacer una nueva sede institucional. A ver, venga el gerente de finanzas, venga el gerente de comercio. ¿Cómo estamos en los bancos? ¿Podemos conseguir el crédito? Se consigue el crédito. Dices, ya, entonces, que vengan los arquitectos para hacer el plano. Eso se hace en una semana. Y a la siguiente semana ya estás haciendo todo tu proceso para construir la nueva sede institucional. En la actividad pública, tú quieres comprar un foco que se ha quemado y tienes que hacer un expediente técnico. Es lógicamente una exageración, ¿no? Pero casi. Pero casi, ¿no? Tienes que hacer un requerimiento. Sí, claro. Entonces tienes que hacer un expediente técnico, qué tipo de foco, de qué color, de qué tamaño, de qué cantidad de luz, cómo debe ser, si hay en el mercado, cuántos hay.
¿Cuánta gente vende ese foco? A ver que se tenga que comprar el más barato. Entonces, mientras que se hace el expediente del técnico para el foco, ya se quemaron 2 focos más y pasaron meses. Y es una frustración terrible. En mi gestión, yo le impuse también un ritmo de actividad privada, avanzamos mucho, no sin dejar de lado los esquemas, pero sí, claro, ¿no? O sea, yo sé que, por ejemplo, López Aliaga no hubiera podido hacer la continuación de la vía expresa sur si no hubiera tenido que hacer cosas que Casi nadie se atrevía a hacer. ¿No es cierto? Dice, Equilibrista. 250 juicios le han hecho, dice. Él lo confesaba ayer, ¿no es cierto? Pero es que es así, el gestor tiene que enfrentarse a todo. Y yo en esa parte lo felicito. No es que sea, y lo repito una vez más, yo no tengo nada que ver con porque no soy de su grupo, pero hay que ser hidalgos a reconocer que lo que ha hecho el hombre es una cosa valiente. Ahí, en la Ramiro Prialé, ha roto esquemas, lo que nadie puso, inclusive él lo ha mencionado, ni Castañeda lo hizo, ni el otro, ni nadie, no hizo nadie. Yo recuerdo que lo de Carapongo, yo me gusta ir familiarmente a Chosica, y yo recuerdo que esa obra la anunciaron en el primer gobierno de Castañeda. Pasó Castañeda, pasó Susana Villarán, volvió Castañeda, pasó Muñoz y recién Porqui lo ha terminado. Entonces, ¿cuántos años han pasado? Y hay otras cosas que se hacen también con cálculo político, ¿no? Yo me acuerdo, fue en la gestión de Castañeda, que cuando recién llegó a su primera gestión, dijo que iba a ser el metropolitano. Sí, claro. 400 millones de soles. Yo me acuerdo porque yo en esa época me empapé. Y lo postergó y lo sacó en la última fase de su segundo gobierno y costó 900 millones de soles. ¿Por qué? Por un trazo que ya existía. Y a un trazo que ya existía. ¿Y por qué? Lo mejoró también, ¿no? También, Sí, y lo empeoró también en Barranco. Sí, es verdad. Sí, ¿no? O sea, entonces... Bueno, la gran crítica a Castañeda, perdón, es que... dividió Barranco en 2. Claro, pero además porque el trazo de la vía expresa justamente es el que está haciendo hoy día Porqui. Que por ahí debió ir el metropolitano. Correcto. Y que en el trazo de Porqui debería de volver a ir por ahí el metropolitano para liberar a Barranco. Correcto. ¿No es cierto? Barranco está partida en 2. Sí. Entonces, pero ¿cuál es la cosa? ¿Por qué hizo eso Castañeda? Porque inauguró el metropolitano en su intención de que después de su segundo gobierno iba a ser la obra para presidente. Sí, claro. O sea, esas son las cosas que verdaderamente te dicen mucho de lo que es una mala gestión, ¿no es cierto? Ahora bien, con respecto al tren, ¿no es cierto? Ni es el tren a Saturno, ¿no es cierto? Ni es el tren bala de los japoneses, ¿no es cierto? ¿No? Ni es el ferrocarril central, pues ni es el tren a Huancayo, ¿no? O sea, ni es un carro del 2026, ¿no es cierto? Ni es una carcocha de 1940, Correcto. ¿no es cierto? Es un tren decente, ¿no? Claro, López Aliaga lo ha vendido, creo que sus expectativas fueron muy, muy grandes, ¿no? Pero no hay punto de comparación pues con una combi, ¿no? No, pues, o sea, por eso es que la maldad tiene muchos rostros, pues, ¿no? Claro. La maldad tiene muchos rostros, porque aquí que no, que está viejo, que está pintado, que no camina, que se le salió la rueda, que fue al costado, que se descarriló, que el ministro... penosa la actuación del ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿no? O sea, a poner el cabe. Todos aquellos que dijeron que estos eran chatarra, que no iban a nunca venir, que no iban a caminar, y ya después han dicho que no pasaba por debajo de los puentes, y ahora dicen que son muy viejos, o sea, todo es mala leche. O sea, así, esa gente, yo las deportaría a Chile. A ver si ahí... No hay construcción, pues. No, todo es destruido. No, claro, o sea, no hay forma. Esa gente lo único que va a hacer son opiniones destructivas, ¿no? Esa gente vive solo para poner el cabe. Entonces, yo felicito, por supuesto, que hayan llegado esto y que haya roto esquemas y que haya hecho cosas que nadie ha hecho. Me parece muy bien y lo felicito. No sé si con eso va a ganar la presidencia, no me interesa, pero creo que es un buen, ¿sabes qué?
es un buen ejemplo para los otros funcionarios públicos que entren. Totalmente de acuerdo. Para que se esmeren en cambiar las circunstancias y en avanzar en gestiones a pesar de los problemas. Qué increíble, y yo ahí no puedo dar nombres, pero qué increíble que los buenos gestores, que no solo López Aliaga, podemos hablar de muchísimos Hay nombres muchos más particulares, de hace muchos años y de ahora, ¿no? Que están actualmente en gestión. Y que no tienen buena prensa, o no, le dicen buena prensa. Sin embargo, realmente hacen cosas. Y los que no hicieron nada o hicieron muy poco, terminan siendo los opinólogos, los grandes, ¿cómo se llama? Los técnicos a los cuales se les consulta, se les llama para pedir su opinión, su comentario. Por ejemplo, que lo inviten a Muñoz, por ejemplo, qué vergüenza, ¿no? Una persona que fue vacada por haber ganado doble sueldo, ¿no? Que fue vacada por ganar doble sueldo, eso es una antesala a la corrupción, ¿no? O sea, esa persona no debería, y no hizo absolutamente nada. Hizo un puente un famoso puente peatonal en la Costa Verde que para cruzarla tenías que irte hasta la punta y regresar para volver hasta Chorrillos. Una cosa así. Inaugurado con un puente provisional y además que hubo un accidente porque una persona se perdió la mano. Así es, ¿no? O sea, y se les llama para que opinen, ¿no? Y gente impresentable, sí, se le llama para que opine por el hecho. Y ellos están opinando en contra de... Claro, solo para que opinen en contra nada más, ¿no? Sí. Que no sirve, que no hay proyecto, que no va a avanzar, que las líneas están viejas, están rotas, que... Dios mío, qué barbaridad, qué tal negativismo. Yo por eso te digo, yo le mandaría de paseo a todos ellos a Chile para que le pase la negatividad a otros lados, ¿no? O sea, ahora, lo más importante es el impacto que va a tener en los miles de personas que van a tener una alternativa, porque las combis van a seguir, el chosicano va a seguir ahí. Sí. Es una alternativa a viajar como se viaja en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en todos los países los cuales nosotros visitamos, sea cual sea el tiempo y la posibilidad económica. Uno va a Chile, Argentina, no muy lejos, Estados Unidos, Europa, China, todos se mueven en trenes. Y nosotros estamos criticando un tren. No, ¿dónde está la modernidad que todos predican o dicen? Nosotros el único tren que tenemos es el tren de San Fernando. 2 cuadras a pie y 2 cuadras andando. Porque la verdad es que, mira, ni el tren a Huancayo ha sido efectivo, ¿no? ¿El famoso tren macho? El tren macho de Huancayo a Huancavelica. Sí. ¿No? El tren a Junín, o sea, sí. Yo he viajado, yo me he ido Mi papá me contó también yo he viajado 12 horas. Sí. 12 horas. Alguna vez hice una excursión que había antes, ya la anularon, del tema que salías de Desamparados y te iba hasta Cupiche, creo, una cosa así. Pero una excursión. Claro, los trenes quedaron en el Perú, no como un transporte público, sino como un museo, sí, claro, cuando en el mundo es un medio de transporte más efectivo. Chaca. Cuando los otros van, claro, ¿no? Entonces, en las mismas líneas simplemente han remodelado. Las locomotoras las han hecho más eficientes, más rápidas. Claro, sí. ¿No? Y no es el tren eléctrico que todos quieren, el que tiene pues la línea del Japón, de la China, pero es un avance, por Dios, o sea, las personas andan a pie y se van a comprar un carro, ¿no es cierto? No se compren una carcocha, compren un carrito decente y ya después se comprarán uno nuevo. Correcto. Avancemos, no nos detengamos. O sea, esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, mi querido Sergio. O sea, totalmente. Porque somos como el cangrejo, vamos para atrás y eso, la envidia es una de las pasiones, como dijo uno de los protagonistas de una famosa película que se llamaba El abogado del diablo. Sí. ¿No? Él dijo, creo que dijo en un momento, la envidia es mi pecado favorito. Sí, totalmente. Creo que no se refería a la envidia, pero era algo por el estilo. Sí. Bueno, y justamente en Fiestas Patrias vamos a recordar muchas cosas que pasaron previo al famoso 28 de julio. Exacto.
y que fueron tan importantes como el propio 28 de julio. Por supuesto. Y fue la entrada de San Martín a Lima. En una Lima que ya había sido desocupada por los españoles, es decir, descabezada de alguna manera, y algunos se habían refugiado en el Real Felipe. Exacto. Y entra San Martín triunfador a Lima sin oposición política, Exacto. pero después de haber estado varios meses fuera de Lima. No, sí, claro. Había mandado al general Álvarez de Arenales para poder flanquear a los realistas que estaban en la sierra central, ¿no? Él se había ido primero y está el famoso balcón de Huaura, donde él ahí en el año anterior proclama la independencia. Un año antes. Es claro, en 1820. O sea, es decir, él había estado aguardando la posibilidad precisamente para no generar pérdidas de vidas. O sea, él era un hombre muy cauto en ese sentido y creo que se logró el objetivo, que los españoles se retiren de Lima y él puede entrar triunfante y victorioso sin haber disparado un tiro, ¿no? Claro. Yo tengo una historia familiar que quería compartir de Por esa favor, época. compártenos. La historia de mi familia, que está resumida en un libro que hizo el periodista Salinas, Ya. cuenta que San Martín se alojó en los terrenos de la hacienda Quipico y Andahuasi, que es cerca a Sayán. Ya, ok. Y que toda esa época que anduvo por Huaura, Sayán y todo eso, entonces de vez en cuando caía en la casa de mis ancestros, de mi tatarabuelo y mi papá, a pedir alojamiento y las personas lo recibían y le daban banquetes y era una persona bien recibida en el norte. Y yo tengo esa historia que radica en el libro y que mi abuela en algún momento me la contó. Me contó que su abuela se la había contado, ¿no? Un tema de tradición familiar con respecto a las andanzas de San Martín por la zona de Huaura, de Sayán, y que ya estaban las haciendas de mis ancestros, ¿no? De eso no queda nada en familia. Claro, pero es una buena anécdota porque así como tú, él que estuvo en muchos sitios, Sí. también hay otras anécdotas que sería bueno que todos recordáramos que en algún momento en nuestras tierras, por nuestra casa, por donde estuvimos, pasó el libertador del Perú, ¿no es cierto? Y él, lo que me contaba, mi abuela, es que San Martín lo que estaba haciendo en realidad era tratando de convencer pueblo a pueblo los beneficios de su idea libertadora. Y claro, yo me ponía a pensar, claro, no es que llevó, a ver, ¿cómo se enteraba la gente en esa época, los periódicos? No había internet, no había televisión, ¿no? Era casi un boca a boca real, ¿no? Sí, claro. Y la gente decía, ha llegado al pueblo allá un personaje que tiene una nueva idea y se iba expandiendo la idea y después llegaba el personaje y lo explicaba, ¿no? Claro, claro. Y por eso la proclama en un balcón, porque reunían a la gente y ese era el momento de explicar de qué consistía la idea. Absolutamente. Y así se pasó un buen tiempo antes de entrar a Lima. Y después en Lima tuvo que hacer casi lo mismo. Era casi un boca a boca, ¿no? Era la única manera de que la gente se plegara a tu causa, a tu idea, ¿no? Y poco a poco convenció. Y poco a poco convenció. Se convenció después porque 3 días después los notables, estaba como había comentado hace un poco, el conde de San Isidro, Sí. ¿no? Y con cerca de muchas personas más, ¿no? 300 personas al final firmaron el acta de un 15 de julio de 1821. Exactamente. Se llega a firmar el acta de la independencia. Exacto. Entonces, claro, 28 de julio, que estamos próximos a celebrar, es la proclama, pero hubo todo un trabajo, y no una semana, sino de varios años, claro, de poder expandir la idea. La idea independentista, de San que Martín. no era muy bien comprendida, porque todo el mundo decía que sin el rey, sin la presencia del rey a través del virrey, íbamos a hacer un caos. Bueno, no se equivocaron mucho porque pero que no iba a pasar, que todos íbamos a morir de hambre, que el Perú era inviable. Esos los mismos agoreros ahora que salen en las redes diciendo que todo nos va a ir mal. Y yo me acuerdo, y voy a comentarlo, porque me acuerdo de él en los años 80, ¿ya? Cuando estaba el gobierno de Belaúnde, todos los domingos Hildebrand entrevistaba a Javier Silva Ruete, era un economista de esa época, ya fue fallecido. ministro también. Fue ministro de la época del gobierno militar, Ya. ¿no?
¿no? Javier Silva Arrueti tenía un causa que se apellidaba Moreira, Javier Moreira creo que era, o Manuel Moreira, que había sido presidente del Banco Central de Reserva. Todos los domingos decía que la noche se le venía al Perú, la economía se iba a ir al diablo, que los peruanos nos íbamos a morir de hambre, o sea, todos los días, todos los Causando domingos. pánico. Sí, claro, para tirarse abajo el ánimo nacional, ¿no? Claro. Y es lo mismo que sucede ahora con estos comentaristas de estos programas en que todo es malo. Claro. Todo es malo, nada es bueno. Y cuando dicen y cuando ya se comprueba que es fehacientemente bueno, dicen, bueno, pero algo malo debe tener. Dios mío, qué barbaridad. O sea, por eso es que a toda esta gente es tóxica. Todas esas personas son tóxicas, envenenan el alma de la gente, porque nos hacen ver las nubes más espesas de lo que hay, la lluvia más intensa de la que existe, el día más largo de lo que es y nuestra vida más miserable de lo que en realidad va a ser. Nosotros tenemos que trabajar absolutamente al contrario. Hay que bendecir los trenes de Porky, hay que apoyar todo lo que hace este gobierno por más que meta la pata. Algunas cosas tiene que estar haciendo bien para que estemos aquí nosotros los peruanos esperando que el 2026 sea un tiempo mejor para el Perú, así como esperaron los patriotas de que en 1821 lo que venía sea un tiempo mejor para la patria. Y eso de ahí poco a poco fue dándose y la emancipación, la gesta libertadora está aún inconclusa. Nos toca a nosotros seguir avanzando y para seguir avanzando no podemos caer en el desánimo. Así que bienvenida a la independencia, bienvenida a la firma del Acta de la Independencia, una gran gesta de la cual seguiremos hablando en estos días porque todo el mes de julio es el mes de la patria. En Totalmente. realidad, todos los días del año deberían de ser los días de la patria, ¿no? Por supuesto que sí. Y tenemos que recordar a Mario Vargas Llosa, un gran escritor, quien escribió o dio a la luz una novela muy poco conocida. Exacto. La historia de Maita. La historia, y no tiene nada que ver con Maita Cápac ni nada con eso. No, tiene que ver con Un tal Alejandro Maita. O sea, es un revolucionario trotskista, claro. Y acá el trotskismo, aunque no fue un movimiento político muy amplio, sí hubieron muchos trotskistas conocidos. Sí, claro, hasta pregúntale a Nicolás Lucar. Por ejemplo. Sí. Él lo ha dicho, que él en sus ideas juveniles se encandiló por el trotskismo y después lo dejó. Sí. Pero no sabemos cuándo cambió. Y no sabemos si en realidad ha cambiado. Sí, pero justamente esta novela, y Mario Vargas Llosa es muy crítico de su propia novela. En algún momento Alfredo Barnechea lo entrevistó y dijo que era una novela muy complicada, muy compleja técnica, pero al mismo tiempo muy refinada y audaz. Y que había sido la historia o la novela más maltratada de todas sus novelas, ¿no? Entonces, bueno, recordamos siempre a Mario Vargas Llosa. Sí, claro, por supuesto. Polémico siempre. Polémico, sí, por supuesto. Pero es una de sus novelas más fantasiosas que existe con respecto a la historia, ¿no? O sea, esta historia de Maita que es la revolución trotskista supuestamente que se dio en 1958, en donde fue secundado, él era un teniente sindicalista, según la novela, secundado por alumnos de secundaria, ¿no? O sea, nunca en realidad se dio, sí, ¿no? O sea, es una historia ficticia. absolutamente de ficción, ¿no? O sea, sí, claro. Sus otras novelas, Mario Vargas Llosa, cuando habla de ficción, por ejemplo, Conversaciones en la Catedral es una historia de ficción, de conversación de dos personas, en un bar, etcétera. Pero esta es una historia de una revolución ficticia por eso es que es compleja, porque es invención pura. Claro. ¿No? Entonces pero nada, a los grandes se les permite todas las licencias y se les lee todas las novelas, porque nos alimentan el alma. Las novelas, la lectura nos alimenta el alma. Bueno, sí. Es súper recomendable leer. Yo, por ejemplo, mi hermano me ha regalado un libro que se llama Juan Carlos, el rey de un pueblo. Es un tomo que tiene... ¿Ah, sí? Y está muy linda porque es una escudriña desde
de que él, desde antes de su abuelo y de su padre, porque al final de cuentas a Juan Carlos, Al rey de España. al rey de España, al anterior, al papá de este, Sí, el papá. ¿no es cierto? Lo escogió Franco y lo educó. se lo llevó chico a Franco, Y lo entonces, educó. pensando que él iba a ser también un falangista, pero al final no lo fue, ¿no? Agarró el Entonces, atajo. porque las ideas del padre fueron metidas en él desde muy chico. Bueno, hablando ya de política española, Hombre, ya que has metido la hombre, política española, hombre. es verdad, los monárquicos españoles tradicionalistas no son muy adeptos a Franco, mejor dicho, no son muy adeptos a Juan Carlos, porque ellos creen que de alguna manera traicionó las ideas que Franco le inculcó. Franco lo había educado para llevar a España no hacia donde Juan Carlos la llevó, que una España un poco más liberal, digamos, ¿no? Acorde a las ideas que se han promulgado Bueno, libremente después, el ¿no? pleito entre Franco y la monarquía fue grande, ¿no? O sea, Sí, es claro. cierto que Franco nunca le perdonó al abuelo, a Alfonso XIII, el abuelo de él, el haber abdicado a favor de la República, Claro. y que ahí se genere todo el tema de la guerra civil. Sí, claro. Y entonces, y al final, los monárquicos que se fueron creyeron que Franco se había levantado para restaurar la monarquía. Y en realidad Franco nunca pensó restaurar la monarquía. Él se consideraba el legítimo heredero de lo que él había hecho. Y entonces había una pugna entre los falangistas, que eran los que apoyaban a Franco, y los monárquicos, que de alguna u otra manera apoyaban al hijo de Alfonso XIII, ¿no? Claro, pero ahí aparece la figura de Juan Carlos, que era el monárquico educado por Franco para salvar la monarquía y al mismo tiempo a España, la unión de España. Nadie sabe para quién trabaja. Exacto. Es un juego que en estas cosas Y de al la final, política claro, se juega, y al final, ¿no? Juan Carlos tuvo sus propias ideas y condujo a Francia, No, sí, claro, a España, a hacia España, otro lado. claro, porque a poco tiempo nomás se levantó el mayor Tejero y tomó el palacio legislativo, que estaba esperando la orden de Juan Carlos para que lo sigan algunos militares, y al final ninguno lo siguió porque él no dio la orden. Entonces, pero bueno, a lo que voy es, te lleva por la lectura, de cualquier tipo de lectura que te apasione, te lleva por los vericuetos que te hace pensar, Sí. te hace reflexionar, te hace analizar, investigar. Y ese es lo hermoso de la lectura. Es eso lo que nosotros tenemos que destacar en Mario Vargas Llosa, tenemos que destacar pues en Abraham Valdelomar, tenemos que destacar en todos nuestros grandes escritores, ¿no? Que Bryce Echenique, ¿no? Los que forman esta playa de gente que ha sacado lustre a las letras peruanas, y de la cual Mario Vargas Llosa sigue siendo pues el más distinguido, y que nos permite hablar de sus obras e incitarlos a pues que ustedes puedan leer, vayan a una librería y busquen algo que les estimule, y regalen un libro a sus hijos en fiestas para su santo, estimúlenlo a la lectura, ¿no? Yo me acuerdo que fui obsequiado por mi madre cuando estaba muy chico en transición, con mi madre me regaló Robinson Crusoe. Entonces, la historia de Defoe es fabulosa, ¿no? Ese tema me introdujo en la lectura y es apasionante. Y así como hay muchas otras lecturas que ustedes pueden ir haciéndole a sus niños, y que eso les va a ayudar a hacer pues análisis, reflexión, crítica, va a desarrollar su pensamiento pues valorativo, la lógica de la comprensión lectora para entender lo que se dice, va a ayudarlos muchísimo en su desarrollo y también en lo que se llama hoy día la inteligencia emocional. Así que muy recomendable leer, a ver si a alguien le gusta la historia de Maita. Yo recomiendo de Mario Vargas Llosa, siempre lo voy a recomendar, algo que a mí me apasionó mucho de todas sus novelas muy buenas, La fiesta del chivo, súper recomendable, súper recomendable.
tenemos un acontecimiento internacional que es importante recordarlo. Un 16 de julio de 1969 despegue el Apolo 11. El Apolo que llegó a la Luna. Exactamente. ¿No? Que fue un adelanto tecnológico, Pero un salto de garrocha. Sí, ¿no? claro, sí. Porque es la primera vez que todos pudimos ver a la Claro, Tierra claro. como era, realmente, ¿no? Todos la imaginaban, la dibujaban, pero nadie la había visto, ¿no? Sí, fue pues, ¿no? Armstrong, Aldrin y me faltaba uno de ellos más, eran 3, Armstrong y el segundo bajaron, se me ha ido el nombre del segundo, y Aldrin era el que se quedó en la cápsula que daba vueltas alrededor de la Luna, porque después se acopló, o sea, un salto, además, una capacidad tecnológica muy adelantada para 1969, hace 50 años. ¿No? Sí, claro. Todavía hay cohetes que no llegan, que se estrellan. No, hace sí, poco claro. Toda la tecnología, no, ha sido una cosa. Salió la cápsula lunar y después volvió a despegar y Armstrong, Collins y Aldrin. Collins, ya vamos a acordarnos de Collins y Aldrin. Collins bajó ¿no? ¿Y qué fue lo que dijo Armstrong? Un pequeño salto del hombre, un gran paso para la humanidad. Correcto. ¿No? Pusieron la bandera de Estados Unidos. También se comenzaron a tejer un montón de historias negras, que todo había sido mentira, que había sido un montaje, porque había una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética para ver quién llegaba primero a la Luna. Hay unas series ahora muy buenas al respecto, y hay una serie que he visto sobre ese tema de la carrera para ver quién llegaba a la Luna, porque recuerden ustedes que el primer cohete que salió de la Tierra y dio vuelta, se despegó y venció la gravedad y dio la vuelta a la Tierra, fue una cápsula rusa. Sí. El famoso Sputnik. Bueno, ahí salen todas las historias medias extrañas, ¿no? Que al final habían, no llegaron a la luna, no llegaron después. Claro, pues entonces de ahí ya se teje pues todo es la guerra psicológica, ¿no? Que eso había sido un set de televisión, ¿no? Que la bandera flamea. Que se mueve si no hay viento ahí, ¿no? Toda una serie de cosas, pero lo cierto es que sí se dio, y fue un avance espectacular. Hoy en día, circunstancias X no permiten que el primer viaje que estaba programado antes para hacerse, estaba programado mucho antes para ir, que era el viaje tripulado a Marte, se dé. Esperemos de que en algún momento pueda hacerse, y también va a ser una cosa fantasmagórica de que alguien pise por primera vez otro planeta, ¿no? Ha llegado estos carritos. Claro, cosas, ¿no? Han mandado pues las sondas, ¿no? sondas, el Júpiter, creo que están en el Júpiter 2000, ¿no? O sea, van mandando sondas por todos lados, y es lo que los hombres estamos siempre en busca de las estrellas, ¿no? O sea, qué cosa más nos depara. ¿Qué hay más allá de nuestro mundo? Hay más allá de nuestras narices, algo fascinante que pues vale la pena que podamos pues nosotros conocer. Recuerden ustedes que la vez pasada hablamos de Pedro Paulet, que cuando él estaba en el liceo, uno de los libros que leyó fue De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, y que lo estimuló a construir cohetes. Miren ustedes cómo es que la lectura, en este caso de una novela de ciencia ficción en esa época, estimuló la mente de uno de los grandes arquitectos de lo que es la tecnología de cohética, ¿no? Para llegar a la Luna. Así que tenemos una serie de cosas que Julio, yo me acuerdo que estaba muy emocionado, se vio por vía microondas, creo que se transmitía en esa época, ¿no? Sí, claro. Sí. Muy, muy interesante, muy interesante. Y nos vamos con Chabuca Granda, quien nos dejó una de sus canciones más bonitas, que es la famosa Flor de la Canela. Una de las más conocidas a nivel internacional también, sí. Cantada por muchos artistas. Así es. Y que justamente un 21 de julio fue cantada por primera vez en el cumpleaños de Victoria Angulo, una amiga de Chabuca, aunque la canción
está, digamos, se sabe que ella la terminó el 7 de enero de 1950, pero la primera vez que se escucha fue un 21 de julio de 1950. Aunque hasta ese momento ella la cantaba para sus amigos, para sus reuniones familiares, amicales, pero después fue grabada ya por los morochucos y después ya fue, bueno, ampliamente difundida. A nivel mundial. A nivel mundial. Yo tengo muchos recuerdos de muchos amigos en el exterior y que refieren siempre Machu Picchu, el ceviche y cuando te hablan de canción, la flor de la canela. Claro. Claro, la ha cantado Rafael, la ha cantado muchos artistas internacionales, ¿no? Es una de las grandes... porque es un vals, mi querido Sergio, que es un vals que no es como muchos de los valses que nosotros tenemos que son dolorosos, ¿no? Ese, por ejemplo, devuélveme el rosario de mi madre, ¿no? Ese, no ve que hay una cartita prendida en mi juguete. O sea, todos son pues lastimeros, ¿no? Este es un vals donde ella te dice, déjame que te cuente, limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Que además existe el puente en el centro de Lima, que es... Mucha gente cree que es el puente de Barranco. No, es el puente que conduce del centro de Lima a la Alameda de los Descalzos en el Rímac, que utilizaba el virrey Amat para poder cruzar y ir justamente al Paseo de los Descalzos. El puente Piedra, que se le llamaba en una época, porque después se construyó el puente Balta. Correcto. ¿No? Entonces, claro, por eso es, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda, ¿no? Entonces, es una canción de Lima, ¿no? Es una canción muy limeña, pero ella tenía una voz muy ronquita, muy sui generis. No era una gran cantante. Eso dice todo el mundo. Bueno, se le escucha, no tenía una voz privilegiada como otras cantantes que han llevado su música a niveles muy lindos. Pero era compositora, que tenía el oído. Era más que todo compositora ella, ¿no? Tuviste la oportunidad de llevar una muestra a San Isidro, ¿no? Claro, con una de sus familiares directas, su nieta, su nieta creo que era, ¿no? Recuerdo, sí, nos entregó un recuerdo también, porque le hicimos un homenaje a ella. Había vivido en San Isidro, por supuesto, no sea vecina de San Isidro, vivía en San Isidrina, claro. ¿No? O sea, gran recuerdo, sobre todo en estas fiestas patrias, ¿no? De gente pues que vive la patria a través de su música, ¿no? Y que hemos ido olvidando, la música criolla que hoy día se empieza en los famosos, en las famosas peñas, en las peñas, pero ya la canción criolla son como 3 o 4 canciones, 5, y después ya viene la jarana, pues no, pero no viene la cumbia, la salsa. Pero esto es un vals, ¿no? Esto es vals, ¿no? Pero hay valses hermosos para cantar. Sí. En una época, en los años 80, hace muchísimos años atrás, había un programa que pusieron los militares, en el gobierno militar, que se llamaba Danzas y Canciones del Perú, que lo dirigía Nicomedes Santa Cruz. Sí, claro. Y él empezaba con una frase de Vallejo que decía: toda expresión popular viene del pueblo y va hacia él, ¿no? Sabes que Vallejo también tenía su corazón a la izquierda, como todos nosotros, ¿no? Pero como tú comprenderás. Que se presentaron a los artistas, que es una de las cosas buenas que hizo ese programa, porque era un programa central en la noche, los sábados. Claro. Entonces tú podías escuchar a Chabuca Granda, a Eloísa Angulo, a los hermanos Trigo, a la limeñita Yascoy, y después a los que surgieron después, ¿no? Bueno, creo que, no sé si es con el mismo nombre o con un nombre parecido, Canal 7, el canal del Estado, durante muchos años, con diferentes conductores, siguió con ese programa. La verdad, ya no veo mucho televisión nacional,
pero incluso Cecilia Barraza durante mucho tiempo Claro, siguió dirigiendo lo dirigió. el mismo programa con el mismo nombre, si mal no Claro, recuerdo. el tema es que en esa época tú veías televisión nacional o te veías en el espejo, porque no había forma, no había forma de verlo, o leías, pues, ¿no? O sea, Sí, claro. entonces estamos hablando de los años 70, principios de los años 70, ¿no? Claro. Entonces hubo una gran difusión de los artistas nacionales que hoy día se ha perdido, ¿no? Claro. Que hay algunas cosas que se quisieran reeditar, pero a veces es mucho trabajo que hay que hacer en las escuelas, que no se hace. Claro. No hay un tema ahí que se ha abandonado, que es el tema de las escuelas, la cultura. Creo que en alguna época el que hizo algo fue Alan García, que contrató a todos los artistas criollos y para llevarlos de profesores a los colegios, ¿no? Fracasó el tema por no sé qué circunstancias, pero hay un abandono de lo que es nuestra cultura artística y nuestra musical folclórica. Que es nuestra, ¿no? O sea, tú te vas a Buenos Aires y ves a los chicos bailando tango, Sí. ¿no es cierto? Nosotros veíamos a bailar a Tongo, que en paz descanse. No, pero en realidad ese es uno de nuestros grandes problemas, ¿no? O sea, que sí, bueno, es parte de la identidad nacional que se ha perdido, ¿no? Es parte de la identidad nacional que no se quiere trabajar. Y yo entiendo que, a ver, yo soy de otra generación con respecto a ti, y gracias a Dios, mis padres en mi casa, obviamente yo he ido a una discoteca y no voy a bailar música criolla. No claro. se trata que una cosa o la otra, pero lo que sí recibí de mi casa es el amor por esas músicas de antaño, antiguas, que de repente ya no son del común denominador de mis amigos, pero que yo sí las escuché y me enseñaron a valorarlas y que tienen un valor. No todos los días las escucho, no es mi música preferida de repente, pero sí les doy un valor. Lo peor que puede pasar es que se olvide. Y eso es lo que ha pasado. Se ha olvidado. Se ha olvidado. Nadie conoce qué cosa es eso. Sí. Mira, yo te puedo decir que una de las pocas peñas donde no lo estoy haciendo réclame, una de las pocas peñas, porque creo que ya no existe, las pocas peñas que se tocaba solo música criolla y se bailaba solo música criolla, era la peña La Oficina, en Barranco. Ya. Una peña muy famosa, era la hija de un famoso criollo, y creo que ella ha fallecido no hace mucho, y si no es así, le pido mis disculpas, pero se cantaba solo con música criolla, no se cantaba con micro. Claro. Se cantaba a capela, había un momento que había un decimista que hacía décimas, era un ambiente muy, muy criollo. Es la verdad que se ha perdido un poco, por eso te digo, esa cultura popular se tiene que trabajar en las escuelas. Claro. Porque se tiene que enseñar el amor a lo propio, ¿no? No para que sea tu música que tú la vas a escuchar en el radio, sino para saber que es tuyo, que te pertenece, que es tu pertenencia, que es tu identidad, que es lo que nosotros... historia, que tiene una razón. Así es, y que es lo nuestro, y que después tú puedes bailar lo que quieras y cantar lo que sea. Por supuesto que sí. No es una o la otra. Así es todo lo que te puede llenar, y ello debería de llenar tu espíritu en un momento determinado. Por supuesto, ¿no? Que sí. Bueno, y finalmente, para ir terminando el programa, nos quedan algunos minutos. El último revuelo político es todas las componendas y hermandades que se han formado para reducir de 50 y no sé cuántos partidos, o 40 y pico, a 35, que también ya es una locura. No sé, 35 digo porque obviamente van a ver... No creo que lleguen a 35. ¿Cuáles son las cosas más importantes que han pasado esta semana con respecto a eso? Lo que yo sé es que, por un lado, vamos a hablar del centro hacia la derecha. ¿Ya? Estamos hablando de que el general Quiabra, con su partido que se llama Unión y algo, ¿no? No me acuerdo cómo se llama su partido, Unión y Deber, creo, una cosa así, se ha unido con el PP, han hecho una alianza en donde él va a ir como candidato a la presidencia y si más no me equivoco, Carlos Nijaus va a ir como candidato a una de las vicepresidencias, y falta alguien más para llenar esa plancha, ¿no? Ese es PPC y Unidad y Paz. Unidad y Paz, ¿no es cierto? Entonces, ese es, digamos,
lo que ha sucedido, que no ha funcionado hasta ahora, otras uniones en la derecha o el centro a la derecha, no hay. Bueno, sí, digamos de 10 posiciones parecidas, ahora hay 9. Sí, Más o menos, ¿no? Infortunadamente. Porque, a ver, está el fujimorismo de alguna manera, está ahí en esa bolsa, no es de izquierda, digamos, ¿no? Después tienes a Avanza con Philip Butters. Exacto. Después, bueno, PPC ahora con Chiabara y con su partido Unión y Paz. El tío Porqui. Y Renovación con Porqui. Y ahí tienes 5. Claro. Que Acuña también podría ser casi lo mismo. Un poco más provinciano, con algunas tendencias provincianas, pero... el capitalismo provinciano. Claro, ¿no? Pero no es un izquierda. Partido ideológico izquierda, ¿no? No, bueno, hay que ver cuál ideología, pero eso, no es... Tampoco pero tiene ideología de derecha en todo caso. Pero bueno, no es comunista, digo, no tiene esa, exactamente, no tiene esas raíces, no es. Va por otro lado su discurso político. Y ahí tiene 6. Y tranquilamente llegamos a 4 más por ahí que no conocemos, ¿no? No, sí, claro, por ahí está, pues, señor Spa, ¿no? Está, es verdad, Spa. Le hicieron una entrevista hace poco diciendo que él quería ser candidato, no sé si tiene partido. Sí, tiene un partido. Él tiene un partido, que tampoco recuerdo cómo se llama. Después está la señora Fiorella Monilelli. Sí, el otro día había haciendo campaña por la calle. Sí, ¿no? Sí. Que también todos están... y después están los partidos que deberían presentar a alguien, ¿no? Somos Perú, hay varios partidos que tampoco son de izquierda y van a presentar un candidato, digamos, ¿por dónde, no? Sí. Y entonces, ahí nomás ya tienes como 8 o 10 candidatos. Sí, pues nosotros tenemos un espíritu de ¿cómo se llama? Un fervor por la candidatura. Sí, hay una falta de comprensión lectora, creo, de la lectora de Barras, de saber que o sea, hay un tema relacionado absolutamente con los iluminados, ¿no? O sea, todo aquel que tiene un partido se siente que está iluminado, pues, ¿no? O sea, y siente. Bueno, Hernando de Soto también, Pero él no va a postular por nada porque lo desembancaron de un partido, entonces ya él está fuera de carrera. Pero quiere. Él quisiera, pero. Bueno, podría ser como invitado en otro partido. Pero por presidente no, tiene que ser militante. ¿Ah, sí? O sea, él puede. No sabía. Sí, para ser candidato a la presidencia tienes que militar en un partido. Y con ¿no? un tiempo de anticipación, entonces. Sí, supongo que sí, ¿no? Entonces está fuera, ¿no? Entonces hay toda una. En la izquierda, o sea, esa es la derecha, ¿no es cierto? Sí. En la izquierda hay una unión entre Verónica Mendoza, el señor Alanoca, que es el nuevo jale de el señor Bermejo y el señor Duberly Rodríguez. El que fue presidente de la Corte Suprema o sea, uno de los causantes de que todo el sistema de justicia esté mal en nuestro país, quiere ser también. O sea, ellos se han unido. Las uniones de la izquierda, no es que a la derecha le vaya mejor unidos, ¿no? Pero las uniones de la izquierda, sea cual sea de tendencia comunista, socialista, más moderada, centro, izquierda, nunca terminan bien. Nunca terminan bien. Todos van con su cuchillo debajo del brazo. Sí, o sea, se unen para la elección, para sumar votos, sí. Pero antes de la elección, durante la elección y después de la elección, sí, claro. Se almuerzan entre ellos. Sí, entonces hay un tema ahí de esa izquierda, por ejemplo, es más sureña. ¿no? Sí, claro. Esa izquierda con la señora Lanoca, con la señora Mendoza, y bueno, los otros dos son un par de advenedizos, porque el señor Bermejo, su ideología es quiero hacer algo para hacer algo, porque claro. No tiene nada más, y el señor Duberly es más o menos López Chau, ¿no? O sea, claro. Gente que de alguna u otra manera se le sale del forro querer ser presidente y buscan cómo hacerlo para poder encontrar un lugar. Entonces tenemos una lluvia de candidatos, lluvias de candidaturas, tenemos un aluvión de candidatos, sí. Pero yo creo que los fuertes siguen siendo la señora Fujimori, el señor Acuña, sí. ¿no? El señor López Aliaga, lógicamente, sí. Le guste o no les guste a todos, él está en la boca de todos. ¿Has visto a Worky?
¿Sabes quién es Worky? No sé, a Porky no me... Porky ha sacado su dibujito por redes sociales que se llama Worky, que es un chanchito. Oh, pero escúchame. Ya. Gente que no sabe nada de política me habla de Worky. O sea, es una estrategia política válida. Y todos los desinteresados de la política se interesan no en Porky, sino en Worky. Claro. Ojo. Además que hay una cantidad importante de votantes que este año van a votar, o el próximo año van a votar por primera vez, o sea, cumplen 18 años. Así es. Eso Y que les interesa la política partidaria, ideológica, o no la comprenden porque nadie se la ha explicado, no por falta de entendimiento, claramente, o por falta de interés personal, también, obviamente. Pero este tipo de cosas, como un dibujito animado que sale en las redes, llama la atención y jala. Claro, ya estamos en campaña, ¿no? O sea, estamos en campaña. La campaña ha empezado tempranamente, ¿no? Porque como son tantos candidatos, esta es cuestión de cómo nos vamos degollando a los que más se puede, ¿no? Para que lleguen algunos... para que lleguen menos. Para que lleguen menos, ¿no? Entonces, eso es lo que están tratando de hacer todos los pigmeos con respecto, por ejemplo, a López Aliaga, ¿no? Claro. Tratan de destruir su puente. Si es posible, alguno de ellos se va a parar ahí frente al puente, a uno de ellos para impedir que pase. Pero yo, más allá, está también que tiene por lo menos un buen aceptación Carlos Álvarez, ¿no? Carlos Álvarez, me había olvidado Carlos Álvarez. Claro, Carlos Álvarez y su partido que es XZ Camiseta, no conozco el nombre del partido. Sí. Entonces, por ahí es que están... Yo creo que esos son los candidatos más fuertes, porque al final de cuentas la candidatura se decide a nivel nacional, no es que sea aquí en Lima ni nada por el estilo, o sea, tienes que ser un personaje conocido a nivel nacional, a nivel ¿no? nacional, sí. Claro que sí. Los otros son prácticamente desconocidos, ¿no? O sea, no... Entonces está pues Philip Butters, por ahí, entonces... Todo se va a reducir a unas 8 o 10 candidaturas. Sí, ¿no? sí, como siempre. ¿No? Al final llegan 2, ¿no? O sea, la sí, claro, pero 2. Yo creo que... Y hay unos 5. Que hay unos, vamos a decir, de estos 43 que se pueden reducir a 40. Hay 30 que van a irse a su casa o no van a recibir mayor cantidad de votos. Y 10 que sí van a tener alguna votación interesante. Y 2 que al final son los que van a pasar. Los que llegan. ¿No es cierto? Los que llegan. Bueno. Así es, pues. Entonces, buscando a nuestro candidato, vamos a ir a buscando a nuestro candidato la próxima vez. Vamos a venir con más candidatos y más uniones para ver si algo resulta. Y más cerca a nuestro 28 de julio, estamos cada vez más cerca del 28 de julio desde aquí. Un saludo para todos, un abrazo para todos y nada, nos vemos en nuestro capítulo 24. No se olviden, aquí, en esta misma hora y en este mismo canal. Los esperamos. Chao, Sergio. Chao.